Mi trabajo es bastante único, por lo que apenas interactúo con personas fuera de la oficina. Naturalmente, mi madre comenzó a preocuparse. Pensó que tal vez no me gustaban los hombres. Así que tomó cartas en el asunto y me arregló un matrimonio concertado. El chico en cuestión era perfecto en el papel, guapo, encantador y el hijo del hombre más rico del pueblo. Como paso la mayor parte del tiempo en la oficina y rara vez tengo tiempo para ir de compras, mi jefe mandó a hacer un vestido de novia a la medida para mí. El día de la boda, estaba a punto de cambiarme y caminar hacia el altar cuando encontré mi vestido tirado en la basura. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, la secretaria de mi supuesto prometido irrumpió en la habitación y me arrojó un vestido de dama de honor con aires de superioridad. ¿Qué miras? La ceremonia está por comenzar. Ponte esto, ladró. Me obligué a mantener la calma y respondí. Soy la novia. ¿Y esperas que me ponga esto? Ella puso los ojos en blanco como si yo estuviera siendo ridícula. Solo póntelo. No hay necesidad de hacer un escándalo. Luego añadió con arrogancia. El señor Cobb dijo específicamente que yo tomaré tu lugar en el altar. Me quedé atónita. Me tomó un momento reaccionar antes de sacar mi teléfono y marcar el número de mi prometido. Señor Cobb, dije, tratando de mantener la voz firme, ¿no cree que su familia me debe una explicación por este pequeño cambio de planes? Esta boda había sido aprobada y procesada en múltiples niveles en mi trabajo. Si se enteraban de que me reemplazaron en el último minuto, sería humillante. Posiblemente el fin de mi carrera. Estaba dispuesta a dejarlo pasar si él lo admitía y se disculpaba, pero lo único que obtuve fue una respuesta despectiva. Explicación. ¿Qué exactamente quieres que te explique? Su tono estaba cargado de desprecio. Señor Cobb, sé que nunca nos hemos conocido antes de hoy, dije. Pero se supone que yo soy su prometida y permitir que otra persona tome mi lugar en la ceremonia, ¿no le parece un poco absurdo? Antes de que pudiera terminar, me colgó. Me quedé paralizada. Así es como se comportan los niños ricos. Se rió la secretaria en mi cara. Señorita Riley, hágase un favor y cámbiese. Debería estar agradecida. Casarse con la familia Cobb debe haber salvado una nación en su vida pasada. Echó un vistazo a mi vestido sencillo y mi apariencia modesta, y claramente pensó que no valía la pena. Soy la novia. No hay forma de que me ponga eso, espeté. Luego señalé a un miembro del personal cercano y continué. Y si sigues presionándome, haré que seguridad te saque de aquí. Pensé que eso la asustaría, pero no, solo se volvió más arrogante. Señorita Riley, dijo con desprecio, esto es Nueva York. Este es el territorio de los Cobb. ¿Crees que alguien aquí se atrevería a ayudarte? Su voz subía y su saliva incluso me salpicaba la cara mientras gritaba. Apreté los puños con los ojos entrecerrados. Ridículo, dije fríamente. Un simple empresario actuando como si fuera realeza solo porque estamos en Nueva York. ¡Qué chiste! En cuanto salieron esas palabras de mi boca, ella me lanzó una mirada fulminante. ¿Quién demonios crees que eres para hacer un escándalo en el territorio de los Cobb? Gritó. Esta es tu última advertencia. Ponte ese vestido o te prometo que esta boda se convertirá en tu peor pesadilla. Desde que me gradué, había trabajado en el mismo lugar, así que no tengo presencia pública y nunca antes alguien me había amenazado en la cara. Pero ella cruzó la línea. Mi enojo estalló. Minako, no te creo, dije con firmeza. La sala quedó en silencio y el personal cercano soltó un jadeo colectivo. Dios mío, está loca. Acaba de enfrentarse a la señorita Gillian. ¿Está cansada de vivir? Solo es un vestido. Por el amor de Dios. ¿Va a arruinar una boda con los Cobb por ropa? ¿No tiene suerte de siquiera casarse con esa familia? ¿A quién le importa quién está en el altar? Mientras los murmullos crecían a nuestro alrededor, la expresión arrogante de la secretaria solo se intensificaba. ¿Escuchaste eso? Se burló. Una don nadie como tú, sin antecedentes ni habilidades. ¿Y crees que puedes ser la novia? Sigue soñando, querida. Sin embargo, sus burlas no me afectaron en lo más mínimo. De hecho, me parecían hasta graciosas. Gillian Sne, ¿cierto? Dije con calma. Permíteme repetirlo una última vez. Devuélveme mi vestido de novia. Pero en lugar de escucharme, simplemente se burló. Tu vestido de novia, mis nalgas. Incluso me insultó varias veces más. Y al parecer eso no fue suficiente. Se remangó y se lanzó hacia mí. ¿Y ahora qué? Respondí. La protegida de los Cobb no puede argumentar con palabras, así que recurre a la violencia. Sin decir más, intentó golpearme varias veces en la cara, pero ni siquiera rozó el borde de mi vestido. Eso solo la enfureció más. Insolente, atrévete otra vez y verás las consecuencias, ladró. ¿Quieres que llame al señor Cobb ahora mismo? A pesar de su amenaza, no reaccioné ni me defendí. Simplemente me quedé en silencio. No era porque tuviera miedo, era porque antes de salir del trabajo, mi supervisor me había llamado aparte y me recordó. Cada palabra que digas y cada movimiento que hagas refleja a la organización. Así que mantén la calma, pase lo que pase. Además, yo no peleo, pero si alguna vez lo hago, es para acabar con todo. Sin embargo, Gillian parecía pensar que mi silencio significaba que iba a retroceder, así que apretó el puño y se lanzó de nuevo. Pero justo en ese momento, una voz profunda tronó desde la entrada. ¡Suficiente! Un hombre alto, de hombros anchos y presencia imponente entró rodeado de guardaespaldas. Gillian, exclamó, eres mi secretaria personal. ¿Qué haces lanzando golpes en público? Así que este era él, Hayden Cobb, el novio. Le eché un vistazo rápido. Mi mamá no había mentido. Parecía un hombre salido directamente de una revista
vista, cerca de 1,90, con un traje perfectamente entallado, apuesto y refinado. Si tuviera que señalar un defecto, sería la forma en que me miraba, frío, distante, como si no fuera ni siquiera humana. Señor Cobb, dije dando un paso al frente con una sonrisa calmada. Ya que finalmente nos conocemos, permítame presentarme. Soy Verónica Riley. No será necesario, interrumpió haciendo un gesto impaciente con la mano. No me interesa en lo más mínimo saber quién eres. Por un segundo pensé que había escuchado mal. Se suponía que yo era su prometida, la futura nuera de los Cobb, y aquí estaba él humillándome públicamente antes de que comenzara la boda. Señor Cobb, dije manteniendo la compostura. Entiendo que este arreglo vino de nuestros padres y nunca nos hemos conocido antes, pero al menos podría dejarme terminar una oración. ¿No es eso cortesía básica? Su expresión se oscureció inmediatamente por lo que dije. Cortesía, se burló. Verónica, hazme un favor. Ve a buscar un espejo. Mírate bien y pregúntate si alguien como tú merece a alguien como yo. Luego me lanzó una mirada de desprecio y soltó una risa amarga y breve. Déjame dejar algo claro, continuó. Si mi padre no me hubiera obligado a casarme contigo, no te habría dedicado ni una mirada. No aportas absolutamente nada. Luego se volvió hacia la sala, su voz en aumento. Y que no se les ocurra nada. Solo porque hay una boda hoy no significa que seas parte de nuestra familia. Nunca voy a tocarte ni en esta vida. En lugar de hundirme en la vergüenza o la soledad, simplemente solté una pequeña risa y me encogí de hombros. Bueno, ya que dejaste tu postura tan clara, no voy a insistir más, dije con tranquilidad. Luego mi tono se volvió más frío y agudo. Dicho eso, creo que es seguro decir que esta boda ya no necesita llevarse a cabo. Esa era yo, tratando de terminar las cosas en paz. Pero el arrogante frente a mí claramente no entendió el mensaje. Pensó que estaba jugando a hacérmela difícil. Deja el teatro, Verónica, se burló. ¿Crees que no he visto ese truco antes? Jugando al sí y al no para atraerme. ¿Sabes cuántas mujeres en esta ciudad matarían por casarse con mi familia? Viéndolo tan ridículamente divertido, no pude evitar reírme. Señor Cobb, sinceramente, no me importa lo que esas mujeres quieran. Yo simplemente no quiero tener nada que ver con usted. Y en cuanto a su preciosa familia de la que no puede dejar de hablar, solté una risa seca. Por favor, eso bastó para que el vestidor estallara en caos. Oh, por Dios. Le acaba de faltar el respeto a su familia en su cara. Está completamente loca. Sin duda. El señor Cobb es el sueño de toda mujer en esta ciudad. Esta idiota no sabe lo afortunada que es. Si fuera yo, no me importaría qué vestido tuviera que usar. Entrar a los Cobb es lo único que importa. La sala zumbaba de juicios, pero nada de eso me importaba. Claro, los Cobb tenían poder aquí en Nueva York, y su imperio empresarial se extendía por todo el país. Pero, ¿de qué sirve el dinero cuando solo son números? Porque cuando se trata de poder real, el dinero se doblega. Aún recordaba cómo el padre de Hayden, el CEO de la corporación Cobb, se desvivía por mí. El hombre estaba empapado en sudor en menos de 30 minutos, temeroso de que cada palabra que dijera pudiera costarle todo. Y ahora, la fortuna que rogó tan desesperadamente estaba a punto de ser destruida por su propio hijo. Verónica, te pregunto por última vez, ¿de verdad vas a cancelar el compromiso? Preguntó. Lo miré a los ojos con firmeza y asentí con decisión. Absolutamente. Claramente no esperaba que fuera tan decidida, ya que su rostro se oscureció de inmediato. Pero antes de que pudiera responder, la secretaria intervino. No se preocupe, señor Cobb. Yo me encargo de darle una explicación a su padre. Después de todo, ella no es nadie. Está mejor sin ella. Hayden dudó, asintiendo levemente, aunque una chispa de incertidumbre apareció en sus ojos. Pero las invitaciones ya salieron. Si cancelamos la boda ahora, dañará la reputación de mi familia, se preocupó. La secretaria se dio un golpe dramático en el pecho. Señor Cobb, no se preocupe. Yo todavía estoy aquí, ¿no? Al entender el mensaje, los ojos de Hayden se iluminaron. ¿Quieres decir? Ella asintió entusiasta, prácticamente brillando de orgullo. Seguiremos con la boda. Yo seré la novia. Hayden parecía estar al borde de las lágrimas de gratitud. Gillian, gracias. Realmente estás salvando el día. No se preocupe, dijo dulcemente. Una vez que esto termine, sé que su familia me cuidará bien. Observando el circo frente a mí, solté una risa fría. Muy bien, ya fue suficiente, señor Cobb. Ahora que su pequeño desastre de boda está resuelto, ¿no cree que es momento de hablar de compensación? Luego señalé hacia el basurero cercano. Mi vestido de novia fue hecho a medida por mi jefe, especialmente para hoy. Me debe una explicación y una compensación. En cuanto terminé, la sala estalló en carcajadas otra vez. Debe estar loca. Solo es un vestido. En serio, los Cobb son tan ricos que podrían comprarle 100, ¿no? 1000 vestidos y ni siquiera parpadearían. Recorrí la sala con la mirada, mi voz tornándose helada. Escuchen todos. Claro, el vestido en sí tal vez no valga mucho dinero, dije con calma, pero lo que representa no se puede medir en efectivo. Sin embargo, Hayden claramente no comprendía el peso de mis palabras. Es solo un maldito vestido, murmuró caminando lentamente
lentamente hacia mí. ¿Por qué actuar como si significara algo? Luego se acercó más, sonriendo con arrogancia. Déjame adivinar, solo estás tratando de sacarme más dinero, ¿cierto? Anda, dime, ¿cuánto quieres? 100,000, 1,000,000. Contuve la furia que crecía dentro de mí y lo miré fijamente a los ojos. Señor Cobb, ¿de verdad cree que todo en este mundo se resuelve con dinero? Alzó una ceja con arrogancia, sin siquiera tratar de ocultar la burla en su voz. ¿No es así, Verónica? Dijo con voz dura. Tal vez lo olvidaste. Esto es Nueva York, el territorio de mi familia. ¿Quieres probarme? Apreté los puños y me obligué a mantener la compostura, respondiendo lenta y claramente. Señor Cobb, solo quiero confirmar. ¿Eso fue una amenaza? Antes de que pudiera responder, su secretaria intervino con un gruñido. Por supuesto que lo fue. ¿Qué? ¿Vas a llorar por eso? Luego se me cuadró de frente. Vamos, chica dura, golpéame, te reto. La miré con una mirada fría y sin emociones. Déjame adivinar. ¿De verdad crees que ser la perrita de alguien es algo de lo que estar orgullosa? ¿Cierto? Avergonzada, su rostro se puso rojo como un tomate. Balbuceó, señalándome, demasiado nerviosa para formular una respuesta. Al verla así, Hayden se apresuró a intervenir, colocándose frente a ella como escudo. ¿Con quién crees que estás hablando de esa manera? Gillian ha estado conmigo desde que se graduó de la universidad. Es prácticamente familia, y si no le pides disculpas ahora mismo, te aseguro que no saldrás de aquí sin aclarar esto. Es curioso cómo en solo una hora recibí 2 amenazas seguidas. En todos mis años trabajando en una unidad gubernamental ultrasecreta, jamás me imaginé vivir algo así. Esta vez ya estaba harta de hablar. Saqué mi teléfono frente a todos e hice una llamada con calma. Hola, jefe, soy Verónica. La voz al otro lado se iluminó de inmediato. Vaya, si no es Verónica. ¿Qué pasa? ¿Por fin conociste a tu futuro esposo? ¿Te gustó lo que viste? Eché un vistazo al hombre frente a mí y solté una risa fría. Jefe, es una larga historia, pero necesito reportar algo urgente. Alguien tiró el vestido de novia que me mandó a hacer al basurero. ¿Qué dijiste? La sorpresa en su voz casi hizo estallar el altavoz. Más vale que no estés bromeando, Verónica. Ese vestido tenía una medalla de honor cosida en él. Ahora mi sangre también hervía. Jefe, ¿cree que bromeo con algo así? Y la persona que tiró el vestido no solo no se disculpó, me amenazó con matarme, añadí. Luego le di un resumen de todo lo que había pasado, y al final de todo, escuché vidrio rompiéndose del otro lado de la llamada. ¿Quién fue? La sala estaba en completo silencio tras mi declaración. Todos me miraban como si hubiera dicho una barbaridad, y quizás para ellos lo había hecho, pero para mí solo había dicho la verdad. Hayden Cobb seguía mirándome con esa sonrisa arrogante congelada en el rostro, como si no pudiera procesar que alguien se atreviera a desafiarlos en su propio territorio. Lentamente saqué el teléfono de mi bolso, lo desbloqueé con calma y marqué el número de mi jefe. Mis dedos no temblaban, mi voz tampoco lo haría. Hola, contestó al tercer tono con voz animada. Vaya, si no es Verónica. ¿Qué pasa? ¿Por fin conociste a tu futuro esposo? ¿Te gustó lo que viste? Tragué saliva y hablé con frialdad medida. Jefe, es una larga historia, pero necesito reportar algo urgente. El vestido que usted mandó a hacer para la ceremonia fue tirado a la basura. Hubo un silencio, luego un golpe seco del otro lado, como si algo de cristal se hubiese roto. ¿Qué dijiste? Su voz había bajado 3 tonos, como si cada palabra pesara toneladas. No es una broma, señor, respondí con firmeza. Y la persona responsable, en vez de disculparse, me amenazó con violencia. Detrás de mí, escuché a Gillian resoplar, ofendida. ¿Quién fue? Preguntó mi jefe con un tono que ya no contenía amabilidad alguna. La secretaria personal del señor Cobb, dije mirando directo a los ojos de Hayden. Y no solo eso. Me reemplazó en el altar sin ningún aviso. El señor Cobb confirmó que no pensaba casarse conmigo. Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Hayden se tensó por primera vez. Gillian cruzó los brazos y dio un paso atrás, visiblemente incómoda. Verónica, dijo mi jefe en tono más bajo. ¿Estás rodeada de gente? Sí. Perfecto. Quédate ahí. No cuelgues. Voy a hacer una llamada. Y por tu bien, graba lo que pase a continuación. Conecté la llamada en modo altavoz y casi de inmediato otra línea entró. Era una voz que no escuchaba desde hacía meses. Verónica. Era el señor Cobb padre. Su voz era grave, pausada, la de un hombre acostumbrado a negociar con gobiernos y mafias al mismo tiempo. Hayden giró lentamente hacia mí y por primera vez vi su fachada resquebrajarse. Buenas tardes, señor Cobb, dije en voz alta. La sala entera podía oír. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Por qué mi hijo no está casado contigo en este momento? Hayden dio un paso adelante, visiblemente alterado. Papá, no es tu asunto. Yo no iba a casarme. Silencio, Hayden. La voz del patriarca lo cortó como un cuchillo. Verónica es la única razón por la que todavía tienes una empresa que dirigir. La tensión en el ambiente se volvió tan densa como cemento fresco. Gillian palideció. Alguien dejó caer una copa. Yo mantuve la compostura, pero mi pecho latía con fuerza. Verónica, continuó el señor Cobb, te ruego una reunión privada esta noche en la sede de la empresa. Hay algo que necesitas saber. Hayden se adelantó con los ojos llenos de incredulidad. Vas a hablar con ella a solas. Papá, ¿estás loco? Ella no es nadie. El silencio que siguió fue absoluto. Y luego, la voz más temida del país, dijo con una frialdad glacial. Si vuelves a interrumpirme frente a ella, te desheredo en ese mismo instante. Hayden dio un paso atrás. Estaba pálido.
Mi jefe habló entonces. Verónica, ¿aceptas la reunión? Miré a Hayden, luego a Gillian, que evitaba mi mirada como si quisiera evaporarse. Finalmente respondí. Por supuesto, estaré ahí. Colgué. Un escalofrío recorrió la sala. La batalla acababa de empezar y por primera vez yo no estaba sola. El auto negro me dejó frente al edificio de la corporación Cobb, justo cuando el sol se escondía detrás de los rascacielos de Manhattan. Las ventanas espejadas devolvían una imagen fría, casi metálica. Me ajusté el abrigo blanco y subí los escalones de mármol con pasos firmes. No sentía miedo, solo una calma extraña, como si ya hubiera estado aquí 1000 veces. Un asistente joven de traje gris claro y mirada nerviosa me recibió en la entrada. No debía tener más de 23 años, cabello castaño lacio, rostro demasiado inocente para ese mundo. Me condujo en silencio hasta un ascensor privado que subía directamente al último piso. Todo era impecable, madera oscura, acero pulido, el aroma tenue de cuero caro. Cuando las puertas se abrieron, me encontré con un pasillo largo cubierto de alfombras gruesas color azul marino. Al fondo, 2 guardias corpulentos de barba cerrada y trajes negros vigilaban la puerta del despacho principal. Me miraron con respeto. Sin decir palabra, uno de ellos abrió la puerta y me dejó pasar. El despacho era enorme, con ventanales que daban a toda la ciudad iluminada. Una biblioteca de roble ocupaba la pared del fondo, y una mesa de cristal tan reforzado separaba al hombre que me esperaba del resto del mundo. El señor Cobb padre se levantó lentamente de su sillón de cuero. Era alto, de hombros anchos, canoso, pero todavía imponente. Un reloj de oro asomaba bajo la manga perfectamente planchada. Sus ojos grises me evaluaban con un respeto que no se fingía. Verónica, dijo en voz grave, gracias por venir. Me acerqué despacio y me senté en la silla frente a él. Su presencia llenaba la sala como una tormenta silenciosa. Señor Cobb, respondí. Su llamada me sorprendió. No esperaba que me invitara aquí después de lo que pasó hoy. Él respiró hondo, entrelazando las manos. Si por mí fuera, nunca habría ocurrido, dijo. Tu participación en todo esto no es casual. No eras solo una prometida. Eras parte de un acuerdo cuidadosamente planeado. Fruncí el ceño. ¿Qué acuerdo? La corporación Cobb ha estado bajo la lupa de agencias federales y extranjeras desde hace meses. Tus superiores, su mirada se clavó en mí. Sabían que te convertirías en una pieza clave. Tu vestido no era solo un vestido. Llevaba cosida una insignia de seguridad, un salvoconducto y una prueba de nuestra buena fe. Sentí que el aire se volvía más pesado, así que todo esto estaba conectado. Mi jefe no me había dicho todo. ¿Está diciendo que mi boda era parte de una operación? Pregunté controlando el tono. El señor Cobb asintió con gravedad. Ibas a entrar en nuestra familia con todo el respaldo del gobierno. Eso nos habría blindado, pero mi hijo, por un instante su máscara se quebró. Es orgulloso, se cree intocable, y hoy puso todo en riesgo. Miré por la ventana la ciudad brillando abajo. El ruido del tráfico era un murmullo lejano. Entonces, ¿qué espera de mí ahora? Pregunté. Él se inclinó hacia adelante, la voz más baja. Espero que no nos destruyas. Espero que aún aceptes una posición dentro de la empresa como estaba planeado. No tienes por qué casarte con mi hijo, pero necesito que entres y a cambio tendrás acceso a todo. Información, poder, recursos. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz salió tranquila. Su hijo me humilló delante de todo Nueva York. Su secretaria me amenazó y ahora me pide que me quede. ¿Qué cree que soy, señor Cobb? Él no respondió enseguida. Solo se puso de pie y rodeó la mesa hasta situarse a mi lado. Su sombra me cubrió. Creo que eres la única que puede salvarnos a todos, dijo finalmente. Y te prometo que si aceptas, nadie volverá a faltarte al respeto. Lo miré de reojo. Era un hombre acostumbrado a comprar todo, pero su voz no sonaba como una orden. Sonaba casi como un ruego. Necesito pensarlo, respondí levantándome. Él asintió lentamente. Tómate tu tiempo, pero recuerda, esto es más grande que nosotros. Me condujo personalmente hasta la puerta. Antes de salir, giré para mirarlo de nuevo. Si entro en su empresa, señor Cobb, dije con calma, lo haré bajo mis condiciones y empezaré por limpiar la casa. Un destello de aprobación cruzó su mirada. Sabía que dirías eso, murmuró. Salí al pasillo con pasos firmes. En el ascensor, mientras bajaba sola, me vi reflejada en las paredes de acero. Por primera vez, sentí que el tablero había cambiado y ahora yo tenía las piezas. Al día siguiente me presenté en la sede de la corporación Cobb con el mismo traje blanco que usé la noche anterior. Ningún asistente me detuvo en la entrada. De hecho, el guardia que el día anterior me había ignorado se apresuró a abrir la puerta con una reverencia forzada. Algo había cambiado. Lo sentían y yo también. Me dirigí al piso 27, donde se encontraba la unidad de estrategias financieras globales, un departamento reservado solo para altos ejecutivos. No tenía oficina aún, pero eso estaba a punto de cambiar. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, un silencio artificial llenaba el aire. Secretarias tecleaban más lento. Algunos empleados fingían no verme, aunque sus ojos me seguían. Mi paso era firme. Estaba allí por algo más que venganza. Por control. Una puerta de vidrio con el apellido Cobb en letras plateadas me esperaba al fondo del pasillo. La abrí sin tocar. Dentro, sentado con los pies sobre el escritorio y el ceño fruncido, estaba Hayden. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin molestarse en levantar la mirada. Buenos días, señor Cobb.
respondí cerrando la puerta detrás de mí. Levantó la vista entonces. Sus ojos de un gris claro como tormenta marina se entrecerraron. ¿Vienes a seguir haciendo espectáculos? ¿O ahora vienes a limpiar los baños? También ignoré el comentario. Caminé hasta su escritorio y dejé sobre él una carpeta. Eso es una propuesta. Un acuerdo de términos por si deseas evitar otro espectáculo. Él la hojeó sin mucho interés, pero al leer las primeras líneas su expresión cambió. ¿Quieres un puesto de dirección ejecutiva? ¿Acceso a internas? ¿Recursos estratégicos? ¿Estás loca? No, respondí. Estoy siendo generosa. Pude denunciar todo públicamente. Elegí no hacerlo. ¿Y por qué harías eso? ¿Por buena samaritana? Preguntó con sorna. Me acerqué clavando la mirada en él. Porque sé que tu padre me necesita aquí. Y tú aún no te das cuenta de lo mucho que vas a necesitarme también. Una pausa. Hayden me miró y por un segundo algo en su rostro se suavizó. Pero fue fugaz. ¿Y qué quieres a cambio de todo eso? Preguntó finalmente. Nada que no pueda ganarme, respondí. Solo quiero entrar por la puerta grande. Nada más. Hayden se reclinó en su silla. Muy bien. Juguemos a tu juego. Tienes tu oficina, tienes tu pase, pero si metes la pata, no voy a defenderte. Tampoco necesito que lo hagas, dije sonriendo. Antes de salir me detuve en el marco de la puerta. Ah, y una cosa más. Quiero la oficina que está frente a la tuya, la del viejo vicepresidente, preguntó irónico. ¿Exacto? Desde ahí tendré una mejor vista de los errores que cometes. Él rió sin humor, pero no discutió. Horas después, ya instalada en mi nueva oficina con una vista impecable de la ciudad, comencé a revisar documentos internos. Mi acceso era completo. Las cifras no mentían. Lo que encontré me heló la sangre. Irregularidades enormes, triangulaciones internacionales, evasión fiscal disfrazada de inversiones en salud. Tomé nota de todo, marcando con resaltador digital cada hallazgo. Gillian había estado involucrada en varios de esos movimientos, pero ella no era el cerebro, solo una pieza más. La verdadera mente detrás de todo eso seguía escondida. Al terminar la jornada, ya con la noche encima, apagué la pantalla y suspiré. El Imperio Cobb era un castillo de cristal y ahora tenía en mis manos la piedra correcta. Cuando salía del edificio, mi teléfono vibró. Un mensaje. Sigo pensando que estás desperdiciada en esa empresa. SB. Sonreí guardando el móvil en el bolso. Así que Sebastian Vale había regresado justo cuando más me convenía. Los días siguientes fueron un campo minado. Cada paso dentro de la empresa estaba medido. Cada palabra que pronunciaba resonaba más allá de las paredes de mi oficina. Los pasillos eran alfombras de cuchillos envueltos en sonrisas falsas. Las miradas que antes me ignoraban ahora me seguían con una mezcla de recelo y fascinación. Mi nueva oficina, justo frente a la de Hayden, se convirtió en el centro de atención. Cristales blindados, paredes de mármol claro, un escritorio minimalista y silencio absoluto. Me había propuesto hablar lo justo y observar más. Nadie sabía en qué trabajaba y eso los volvía inquietos. Perfecto. El propio Hayden apenas cruzaba palabras conmigo. Solo una vez, cuando pasé frente a su oficina, él salió fingiendo revisar algo en la pared y murmuró lo justo para que yo lo escuchara. Ya estás disfrutando tu trono de hielo, reina. No me detuve, solo respondí sin mirarlo. Cuanto más alto, mejor es la vista de las caídas ajenas. Y seguí caminando. Fue ese día que lo vi por primera vez. Al nuevo cliente estrella de la firma, Sebastian Vale, llegó con paso firme, impecable en un traje azul medianoche, el cabello castaño claro peinado hacia atrás con un descuido calculado. Tendría poco más de 30, mandíbula marcada, sonrisa sutil, mirada que no se podía leer. La sala de conferencias se iluminó con su sola presencia. Todos murmuraban que era joven, multimillonario, un inversionista misterioso que se movía entre Europa y Asia como si el mundo fuera su jardín privado. Cuando entré a la reunión, sus ojos me encontraron al instante. Verónica Riley, dijo con una voz suave, casi privada, aunque estábamos rodeados de ejecutivos. Al fin nos volvemos a ver. No recordaba haberlo visto antes, pero su tono me hizo dudar. Me limité a asentir con educación. Señor Vale, la reunión fue una danza de tecnicismos y sonrisas estudiadas. Sebastián me escuchaba más que a cualquier otro, y cada vez que yo hablaba, inclinaba levemente la cabeza, como si memorizara cada palabra. Después, cuando los asistentes salían, él se acercó con una copa de agua en la mano. Nos vimos hace años, dijo en voz baja. En una conferencia en DC, tú eras la única que no fingía estar interesada en impresionar a nadie. No supe qué responder. Lo observé con más atención. No estaba coqueteando, solo estaba recordando. Puede ser, dije. No suelo recordar rostros que no me impactan. Él sonrió. Pero tú sí impactas, Verónica, desde siempre. En ese momento, la puerta del fondo se abrió y Hayden entró. Su mirada fue directamente a nosotros, su expresión neutral, pero sus ojos no. Sebastian extendió la mano para estrechar la mía. Fue un placer verte otra vez. Espero que esta vez te quedes más tiempo en el juego. Y se fue. Hayden caminó lentamente hacia mí cruzando los brazos. Su voz fue un susurro ácido. ¿Viejos conocidos o futuros escándalos? Me giré hacia él con una sonrisa. ¿Te molesta que alguien me trate con respeto? ¿Me molesta que alguien crea que puede usar tu cara bonita para ganar contratos? Entonces preocúpate más por tus propias alianzas
Gracias, le dije cruzando los brazos, porque las mías siempre traen resultados. Durante los días siguientes, la presencia de Sebastián se volvió constante. Reuniones discretas, cafés casuales. No me invitaba directamente, solo aparecía en lugares donde yo ya estaba. Observador, medido, educado, demasiado inteligente como para hacer un movimiento obvio. Una tarde, mientras revisaba informes de gastos, noté un patrón. Cuentas trianguladas entre 3 filiales con transferencias que se camuflaban como consultoría externa. Me quedé helada. No era un error, era un sistema. Alguien muy alto en la empresa había montado eso hacía años. Imprimí los documentos y los guardé en una carpeta. Cuando me levanté para salir, noté una figura al otro lado del cristal. Hayden estaba mirándome desde su oficina. No disimulaba, sus ojos clavados en mí como si pudiera leer mi mente. No bajé la mirada, solo apagué la luz. Abrí la puerta y pasé junto a la suya sin detenerme. Pero mientras caminaba por el pasillo, su voz me alcanzó profunda desde la penumbra. Ten cuidado, Verónica. Algunos secretos matan. No respondí, pero por primera vez sentí que él no me estaba amenazando. Me estaba advirtiendo. 2 días después recibí una nota escrita a mano. No era un correo, no era un mensaje. Era un sobre blanco, perfectamente doblado, sin remitente, sobre mi escritorio al llegar por la mañana. Solo decía, cena, esta noche, 20:00. Donatellos, mesa reservada a tu nombre, SV. Lo leí 3 veces antes de doblarlo. No respondí. Pero cuando el reloj marcó las 19:40, ya estaba dentro de un taxi rumbo al restaurante más exclusivo del Upper East Side. Donatellos era un lugar de paredes oscuras, luces suaves y mozos que no hacían preguntas. Al entrar, un maître impecablemente vestido me guió a una mesa privada en el rincón más discreto del salón. Allí estaba él, Sebastián Vale, traje gris claro, sin corbata, la camisa abierta justo en el punto correcto para parecer informal y poderoso a la vez. Cuando me vio llegar, se levantó con una sonrisa suave. Era el tipo de hombre que no necesitaba hablar alto para llenar un espacio. Verónica, dijo apartando mi silla con un gesto cortés. Sabía que vendrías. No dije que sí, respondí mientras me sentaba. Tampoco dijiste que no. La cena fue sorprendentemente cómoda. Sebastián tenía esa forma de hablar que hacía que uno bajara la guardia sin notarlo. Hablamos de todo, viajes, libros, cafés, inversiones. Él tenía opiniones claras, pero no las imponía. Era inteligente, sí, pero más que eso, era observador. Me escuchaba con genuino interés, como si cada palabra que decía fuese una pieza de algo que intentaba comprender. Cuando el plato principal llegó, bajó un poco la voz. ¿Te sientes segura ahí dentro, Verónica? Lo miré sin responder de inmediato. Depende. ¿Me estás preguntando como amigo o como alguien que investiga lo mismo que yo? Él sonrió sin sorpresa. Ambas. No dijo más, pero ese ambas fue suficiente. Sebastián no solo era un inversionista joven con encanto, tenía acceso a información que no venía de la prensa ni de los balances públicos. Y ahora estaba cruzando la línea, aliándose, o al menos coqueteando con la idea, con la mujer que podría derrumbar a los Cobb desde adentro. He visto cosas, dije cortando mi carne lentamente, pero aún no tengo pruebas suficientes. Puedo ayudarte a conseguirlas, dijo él con calma. Tengo contactos en Zúrich. Hay cuentas vinculadas a nombres que no existen, pero los movimientos apuntan a los Cobb. ¿Y por qué me lo dices a mí?, pregunté dejando el tenedor. Él me sostuvo la mirada. Porque confío en tu instinto y porque no quiero que te hundas con ellos cuando todo explote. La sinceridad en sus ojos me desarmó por un instante. Eso es una advertencia. Eso es una invitación para que no estés sola cuando todo se venga abajo. Había algo tranquilizador en la forma en que lo decía. No era un salvador. No prometía protegerme. Solo ofrecía estar ahí. Eso era más de lo que muchos habían hecho en mi vida. Cuando la cena terminó, salimos al frío de la noche. Las luces de la ciudad dibujaban reflejos dorados en los autos y escaparates. ¿Puedo acercarte?, preguntó abriendo la puerta de su auto. Negué con suavidad. No necesito que me lleves, pero gracias por la cena. Me giré para irme, pero su voz me detuvo. Verónica. Volteé. Sus ojos brillaban bajo la luz de la calle. Siempre he estado observándote, incluso cuando tú no sabías que existía. Esta vez no pienso quedarme al margen. Me quedé inmóvil por un segundo. Luego asentí sin decir nada. Crucé la calle y tomé un taxi por mi cuenta. Pero incluso mientras el auto avanzaba entre avenidas, sentía su mirada todavía conmigo. Y por primera vez en semanas no me sentí completamente sola. La mañana siguiente llegué a la oficina antes de lo habitual. El edificio todavía olía a limpieza nocturna y café recién hecho. Al pasar por recepción, uno de los asistentes me dedicó una sonrisa demasiado ansiosa. No respondí. Mi mente seguía atrapada en la conversación con Sebastián de la noche anterior. Al entrar en mi oficina encontré una carpeta sobre el escritorio. No tenía remitente, pero al abrirla una serie de documentos bancarios cayó sobre la madera. Transacciones codificadas, pagos a consultores ficticios, depósitos en paraísos fiscales. La nota en la primera página decía: esto es solo la superficie. SV. Sentí un escalofrío. No por miedo, por la precisión. Estaba claro. Sebastián no estaba jugando. Me senté. Comencé a revisar los documentos y marqué patrones que ya había anotado antes. Era como si alguien más hubiera estado siguiendo las mismas pistas que yo, solo que con mejor acceso. Ahora tenía un mapa más claro y eso significaba poder real. Estaba tan absorta que no noté que Hayden
Hayden me observaba desde su oficina. Lo vi recién cuando levanté la vista. Estaba ahí de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, su silueta recortada por la luz de la mañana. Nuestros ojos se cruzaron. No desvió la mirada. Media hora después lo tuve golpeando la puerta de mi oficina sin esperar respuesta. ¿Desde cuándo Vale te manda correspondencia privada? Soltó sin preámbulos. Desde que empezamos a trabajar en lo mismo, dije sin levantarme. ¿Y qué exactamente están trabajando? Lo que tú deberías haber descubierto hace años, respondí. Se acercó al escritorio, su voz tensa. Cuidado, Verónica. No sabes quién es realmente ese hombre. Y tú sí. Lo miré con firmeza. ¿Acaso tú sabes quién soy yo? Él me observó unos segundos, como si realmente se hiciera esa pregunta por primera vez. Eso es lo que más me molesta, dijo bajando la voz. Que no puedo leerte. Que estás aquí delante de todos ganando terreno y nadie sabe cómo detenerte. Tal vez porque no estoy aquí para jugar, sino para ganar. No, espetó. Lo haces con todos, incluso con ese inversionista de sonrisa de catálogo. Me levanté de golpe. ¿Estás celoso? Él no respondió, solo apretó la mandíbula. No tienes derecho, Hayden. Continué. No, después de lo que hiciste en esa boda. No vine a hablar de eso. Pues yo sí, porque en lugar de casarte conmigo, preferiste humillarme públicamente y ahora vienes a decirme con quién puedo o no hablar. ¿De verdad crees que puedes hacer eso? Hayden tragó saliva. Su expresión cambió. Ya no era arrogancia, era otra cosa. Dolor, tal vez. No sabía quién eras, dijo finalmente. No me dijeron nada, solo que era un matrimonio por conveniencia. Yo no estaba listo. ¿Y ahora lo estás? Pregunté suave, pero directa. Él vaciló, y luego, en voz baja. Ahora solo sé que no dejo de mirarte, que me molesta verte con él, que odio la idea de que confíes más en alguien como Vale que en mí. Me quedé en silencio, no porque me hubiera dejado sin palabras, sino porque no esperaba que lo admitiera. Yo no confío en nadie, dije al fin. Pero con Sebastian no tengo historia, no tengo heridas abiertas. Contigo tengo cicatrices. Hayden dio un paso más cerca. La tensión era tan espesa que el aire parecía detenerse. Dime qué tengo que hacer para que confíes en mí, susurró. Empieza por no mentirme más, respondí sintiendo que mi voz temblaba. Solo un poco. Él asintió, un gesto lento, sincero. Está bien. Luego dio un paso atrás, respiró profundo y dijo con un dejo de amargura. Pero si algún día decides que Vale es tu camino, al menos dame el respeto de no enterarme por los pasillos. No supe qué responder a eso. Solo lo vi salir cerrando la puerta detrás de él. Pero en ese segundo, por primera vez, sentí que algo entre nosotros no estaba rompiéndose. Estaba empezando. No sé exactamente en qué momento decidí que iba a hundirla. Tal vez fue cuando me lanzó el vestido de dama de honor como si fuera basura, o cuando gritó que convertiría mi boda en un funeral. O quizá fue simplemente cuando me di cuenta de que detrás de su actitud altiva, Gillian no era solo un estorbo, era peligrosa. Aquella mañana revisaba documentos de auditoría interna cuando encontré su nombre, Gillian Snee, asociada a movimientos financieros que no deberían existir, viajes a Singapur, contratos ficticios con empresas fantasmas, comisiones elevadas por consultorías privadas. Al principio pensé que solo estaba ejecutando órdenes, pero no. Ella era la firma autorizada. Ella movía el dinero. Pasé el día recolectando todo, documentos, capturas, respaldos, y cuando finalmente cerré el archivo con el título GSN, Operaciones clandestinas. Supe que tenía suficiente para incendiar la Torre Cobb desde dentro, pero no lo haría sola. Llamé al asistente de Hayden. Convoca una reunión del Consejo Interno, dije con tono frío. Necesitamos tratar un asunto de integridad ejecutiva. Que estén presentes el señor Cobb y Gillian. Esa misma tarde, a las 17:00, la sala de conferencias principal estaba llena. Directores, contadores, abogados de la empresa. Hayden llegó de los últimos sin disimular su molestia. Gillian se sentó a su derecha, radiante de superioridad con ese blazer carmesí que usaba cuando quería parecer intocable. Me levanté al frente con la carpeta en la mano. Gracias por venir, dije proyectando la voz con calma. Esta es una sesión extraordinaria para revisar operaciones no autorizadas vinculadas al área ejecutiva. La sala se tensó. ¿Esto es en serio?, dijo Gillian riendo con desprecio. ¿Nos vas a dar una clase de ética ahora? Ignoré su burla y proyecté en la pantalla el primer documento, luego el segundo y el tercero. A cada archivo, la sonrisa de Gillian se deshacía un poco más. Hayden ya no miraba la pantalla, me miraba a mí. Todos estos movimientos fueron ejecutados bajo su firma, dije apuntando los datos. Contratos fantasma, empresas sin dirección física, transferencias a cuentas en islas del Caribe, montos que no cuadran con las declaraciones fiscales. Gillian se levantó. Esto es una trampa. Alguien fabricó esos documentos. Esto es una venganza personal. Los datos vienen del servidor interno, respondí. Puedo hacer pública toda la ruta si es necesario. El código de acceso estaba bajo su nombre de usuario. Uno de los contadores confirmó con un gesto de cabeza. Otro añadió. Las fechas coinciden con sus viajes, señorita Snee. Es fabricado. Gillian se quedó inmóvil. Se giró hacia Hayden buscando apoyo, pero él no dijo nada, ni una palabra. Solo la miró con una expresión que nunca le había visto antes. Decepción. Hayden. Su voz tembló por primera vez. Diles que esto no tiene importancia. ¿Tú sabías? ¿No? Tú sabías lo que hacíamos. El murmullo de la sala fue inmediato. No pongas palabras en mi boca, dijo él despacio levantándose.
No me culpes por tus decisiones. Me debes lealtad, gritó ella desesperada. Estuve contigo desde el principio. Renuncié a mi vida por esta empresa. Por ti. Hayden tomó aire como si le pesara cada palabra. Te agradezco lo que hiciste, pero esto no puedo protegerlo. Los abogados se levantaron casi al mismo tiempo. Uno de ellos se acercó con voz neutra. Señorita Snee, lamentablemente vamos a tener que suspenderla de forma inmediata. Habrá una auditoría legal externa. Ella se quedó paralizada y luego, como si no pudiera soportarlo, giró hacia mí con furia contenida. Tú, bruja, esto fue tu plan desde el principio. No respondí, solo la observé. 2 guardias de seguridad entraron a la sala. Ella se resistió un poco, pero al ver las cámaras de vigilancia activas, bajó los brazos. Fue escoltada en silencio, pero mientras pasaba a mi lado, susurró entre dientes. Esto no termina aquí. Me las vas a pagar. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue pesado. Los directores se miraban entre sí. Hayden dijo nada. Solo se quedó de pie mirando la silla vacía de Jillian. Tomé mis papeles y me dirigí a la puerta. Antes de salir dije, la limpieza apenas comienza. Y me fui sin mirar atrás. La noche había caído sobre Manhattan como un telón de terciopelo negro, pero la Torre Cobb seguía despierta. La mayoría de los pisos ya estaban en penumbra, excepto 2 oficinas, la mía y la de Hayden. Habían pasado horas desde la caída de Jillian, pero el silencio en la empresa seguía siendo denso. Las noticias corrieron rápido. Todos sabían que algo grande había ocurrido, y todos sabían que yo había estado en el centro de esa tormenta. Mi escritorio estaba cubierto de documentos, informes cruzados, notas marcadas con resaltador, pero mis ojos no veían las palabras. Estaban fijos en la pared de cristal que me separaba de la oficina frente a la mía. Hayden se había movido desde hacía más de 1 hora. De repente se levantó, cruzó su oficina como un hombre decidido y apareció en mi puerta. No golpeó, solo abrió y entró. Vestía su traje oscuro de siempre, pero sin chaqueta. La camisa remangada, el primer botón abierto. Había algo crudo en su expresión. Cansancio, sí, pero también otra cosa, algo más humano. ¿Fue por venganza?, preguntó sin rodeos. Lo miré desde mi silla sin levantarme. ¿Te refieres a Jillian? Sí. ¿Lo hiciste solo para destruirla? No, respondí con calma. Lo hice para protegerme y para proteger esta empresa de sí misma. Hayden dio unos pasos dentro. Era leal a mí, dijo casi para sí. Estuvo conmigo cuando nadie más creía en mis decisiones y aún así no pude defenderla hoy. No era tu deber defenderla, era tu deber conocerla antes. Él se quedó en silencio, la mandíbula tensa. Tienes razón. Me puse de pie despacio. Hayden, no estoy aquí para quitarte tu lugar ni para convertir esto en una batalla de poder, pero no voy a permitir que nadie vuelva a subestimarme. Él me miró con una mezcla extraña de respeto y confusión. No te subestimé, Verónica. Te ignoré. ¿Qué es peor? La sala quedó en silencio. El aire estaba cargado. Algo invisible se estiraba entre nosotros, como una cuerda tensada al límite. ¿Por qué viniste?, pregunté. Porque hoy, cuando la vi caer, entendí algo. ¿Qué cosa? Él se acercó un paso más. Sus ojos ya no eran fríos. Había algo roto en ellos y al mismo tiempo algo completamente honesto. Que nunca sentí nada real por ella. Que jamás me importó nadie en esta empresa. Hasta que llegaste tú. Mi corazón se detuvo un instante. Solo un segundo. Pero bastó para romper la coraza. No digas cosas de las que te vas a arrepentir, susurré. No me arrepiento. Estaba tan cerca que podía oler su perfume, sentir su respiración. Mi cuerpo gritaba que retrocediera, pero mis pies no se movían. No deberíamos hacer esto, murmuré. Lo sé, respondió bajando la mirada hacia mi boca. Y entonces, sin más palabras, me besó. No fue suave. No fue calculado. Fue torpe, tenso, con la urgencia de algo reprimido demasiado tiempo. Sus manos en mi rostro, mis dedos apretando su camisa. Fue como si todo lo que habíamos evitado, contenido, odiado, estallara en ese momento. Cuando me separé, ambos respirábamos con fuerza. Esto fue un error, dije aún sintiendo el calor en mis labios. Él asintió sin moverse. Lo sé, hay demasiadas cosas entre nosotros. Lo sé, pero no quiero fingir que no pasó. Nos miramos en silencio y en ese silencio entendí que algo había cambiado, que nos gustara o no. Lo que había entre nosotros ya no era odio, era algo mucho más peligroso. La mañana siguiente, la ciudad parecía seguir su curso como si nada hubiera pasado, como si las palabras no se hubieran dicho, como si los labios no se hubieran tocado. Pero yo sabía la verdad, y Hayden también. Nos cruzamos en el pasillo antes del mediodía. Él salía de una videollamada. Yo iba rumbo a recursos humanos. Al vernos, ninguno dijo nada. Un silencio pesado, cargado de significados. Su mirada buscó la mía, pero yo seguí caminando. No podía permitirme pensar en lo que había ocurrido. No todavía. Un mensaje me esperaba en el correo al llegar a mi oficina. Te advertí que no confiaras. Hay algo que deberías ver. Oficina 49D, subnivel 3, SB. Tomé el ascensor sin decir palabra. El subnivel 3 era un piso técnico utilizado solo por archivos antiguos y servidores. Jamás había estado ahí. Las luces eran tenues, el suelo de concreto, las paredes sin terminar. La puerta 49D era una sala de archivo. Sebastián estaba allí apoyado contra una estantería metálica con una
una carpeta negra en la mano. Llevaba un abrigo largo gris, el cabello algo despeinado, ojeras discretas. Parecía más serio que de costumbre. «Gracias por venir», dijo sin preámbulo. No te di una respuesta y aún así viniste. Le quité la carpeta sin decir más. Al abrirla vi documentos con fechas que remontaban 20 años atrás. Estados financieros, actas internas, documentos de constitución de empresas internacionales. Todo firmado por el mismo nombre. Derek Cobb, tu suegro, el padre de Hayden. ¿Qué estoy viendo? Él se acercó y señaló una hoja. Esta es la empresa con la que empezaron todo. Teóricamente una firma de desarrollo farmacéutico. En realidad fachada para canalizar fondos del gobierno en proyectos fantasmas. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Todo. Esta firma recibió un contrato directo del mismo programa al que tú estabas asignada en el gobierno. Ahora entiendes por qué te eligieron. Un frío me recorrió la espalda. No fue una coincidencia. No, confirmó Sebastian. Fuiste puesta cerca de ellos por una razón. Pero el detalle que nadie calculó es que ibas a ser más lista que todos. Levanté la vista. Había un temblor contenido en su mirada. «Hay algo más», dije. Sebastian dudó. Luego se acercó aún más. Su voz un susurro. «Hayden lo sabe hace años, pero ha hecho todo lo posible por ocultarlo». Mi mente se quedó en blanco por un momento. Sentí el golpe sin que nadie me tocara. «¿Qué estás diciendo? ¿Que si él alguna vez te dice que está de tu lado, te está mintiendo porque proteger a su padre es lo único que ha hecho desde el principio?» Me alejé un paso cerrando la carpeta con fuerza. «¿Y tú? ¿Por qué me muestras esto ahora?» Él tragó saliva, su voz más baja. «Porque te lo dije desde el primer día. No pienso quedarme al margen. Y si tú vas a caer, prefiero hacerlo contigo, no viendo desde lejos». No supe qué responder. Mi cabeza era un torbellino. Hayden sabía desde cuándo, hasta qué punto había mentido. ¿Y por qué ahora sentía que me dolía más eso que todo lo anterior? De regreso a mi oficina, cada rincón del edificio me parecía distinto, más frío, más falso. Cuando llegué, Hayden estaba esperándome. «Tenemos que hablar», dijo con ese tono que usaba cuando no quería ser interrumpido. «¿Sobre qué?», pregunté dejando la carpeta en mi escritorio sin mirarlo. «Sobre por qué estás temblando», respondió. Su voz era baja pero directa. «Te vi en los archivos». «Vale. ¿Te mostró algo?» Lo miré. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Desde cuándo lo sabías?» No hizo falta explicar más. Sus ojos me lo confirmaron todo. Él sabía. «Verónica, yo no. No empieces con excusas. No después de lo de anoche. No después de todo». Él se acercó, dolido. «No lo hice para proteger a mi padre. Lo hice porque no sabía en quién confiar, ni siquiera en mí mismo. Entonces elegiste mentir. Elegí callar, que no es lo mismo. Para mí, sí lo es». Nos miramos un largo instante. Silencio absoluto. Y en ese silencio entendí que algo dentro de mí se rompía. «Quiero la verdad», dije con la voz quebrada. «Toda». Él asintió con los ojos brillando. «Te la daré, pero cuando la tengas, no estoy seguro de que sigas queriendo estar aquí. Yo tampoco». Llovía sobre Manhattan, una lluvia fina, persistente, de esas que parecen limpiar la ciudad, aunque uno sepa que la mugre está demasiado arraigada para irse tan fácil. Desde mi oficina en el piso 27, veía las gotas resbalar por el vidrio como si quisieran esconder lo que venía. Tenía la carpeta negra de Sebastian sobre el escritorio. También tenía una notificación del consejo, una reunión urgente en menos de una hora. El señor Cobb padre había regresado de su retiro repentino. Había llamado a todos, incluyéndome. Sabía lo que eso significaba. El momento había llegado. Golpearon la puerta. Hayden llevaba un traje oscuro sin corbata, el cabello ligeramente húmedo, como si hubiera estado bajo la lluvia sin preocuparse por cubrirse. Tenía ojeras. Algo en su postura era distinto. No arrogante, no contenido, cansado. «¿Puedo pasar?», asentí sin mirarlo. Se acercó despacio, las manos en los bolsillos. Se detuvo frente al escritorio. «No te voy a pedir que confíes en mí», dijo, «ni que me creas. Solo quiero que me escuches». «Eso depende de lo que digas», respondí. Tomó aire largo, profundo. «Sí, lo supe todo este tiempo. Sabía lo que mi padre hizo, lo que escondió, lo que sigue escondiendo. Y sí, callé porque pensé que era lo único que podía hacer para sostener todo esto. Y ahora», interrumpí, «también vas a callar», negó con la cabeza. «No, esta vez no». Sacó del bolsillo un pequeño pendrive y lo dejó sobre la mesa. Ahí dentro hay copias de todos los documentos que él pensaba que yo había destruido. Nunca lo hice. Solo esperé a tener algo que valiera más que este imperio para mí. Lo miré por fin. Sus ojos, cansados, no buscaban perdón, buscaban cerrar un ciclo. ¿Y yo soy eso?, pregunté sincera. «No», dijo con suavidad. «Tú eres la que me hizo ver que este imperio nunca valió nada». Tomé el pendrive. Pesaba poco, pero el mundo temblaba a su alrededor. La sala del consejo estaba llena. Ejecutivos, abogados, accionistas. El señor Cobb estaba en la cabecera, su cabello más blanco, su rostro más tenso. Cuando entré, su expresión se endureció. «Verónica», dijo, «me han informado que tienes algo que decir». Me detuve al centro de la sala. Saqué la carpeta de Sebastian, luego el pendrive de Hayden. «Tengo las pruebas suficientes para que esta empresa sea investigada por fraude, evasión fiscal y manipulación de fondos internacionales». Un murmullo recorrió la sala. El señor Cobb se enderezó. «¿Estás amenazándome?» «No, estoy salvando lo que queda de esta empresa.
Pero usted ya no va a ser parte de eso. Coloqué ambos archivos sobre la mesa del abogado principal. He hablado con la fiscalía. Si usted renuncia de inmediato y se retira de toda participación pública, los cargos podrían suavizarse. Si no, lo dejé incompleto. No hacía falta decirlo. Él apretó los puños. Por un momento pensé que gritaría, pero no lo hizo. Solo dijo con la voz helada: tu familia no tiene idea con quién se ha metido. Tiene razón, respondí serena. No tienen idea, pero yo sí, y por eso no les tengo miedo. Se levantó, empujó su silla y salió de la sala sin una palabra más. Días después, los titulares hablaban de la reestructuración histórica en la corporación Cobb. El nombre Derek Cobb ya no figuraba en el directorio. Hayden tampoco había renunciado voluntariamente esa misma tarde, pero antes de irse, me dejó una carta escrita a mano. Decía: gracias por obligarme a dejar de ser uno de ellos. Lo que venga ahora lo construyo desde cero. Si algún día quieres ver cómo se ve algo limpio, sabrás dónde encontrarme. H. Yo no respondí, pero no lo olvidé. Una tarde de octubre, semanas después del escándalo, me senté en una banca frente al Hudson. Llevaba el cabello suelto por primera vez en años. Respiraba diferente. Sebastian apareció puntual como siempre. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó ofreciéndome un café. Lo acepté con una sonrisa. Seguir adelante, pero a mi modo. Y eso incluye a alguien como yo. Lo miré. Tan perfecto, tan constante, tan correcto. Incluye a alguien que no me haga elegir entre el poder y la paz. Él entendió. Asintió respetuoso. Entonces seguiré caminando a tu lado hasta que decidas a dónde vas. Y mientras el sol bajaba sobre el río, supe que por fin el nombre Cobb ya no pesaba sobre mis hombros, que las promesas rotas, las mentiras enterradas y los viejos malditos formaban parte del pasado. Mi futuro ahora era solo mío.